El día de hoy vamos a practicar ejercicios contemporizadores. Solamente voy a darle la primera hora porque a la segunda hora tengo reunión con el compañero coordinador que me convocó. Pero para que ustedes hagan una actividad, voy a dejar un ejercicio para que ese ejercicio lo hagan y lo suban en el transcurso de los días hasta el día martes, ¿no? Entonces, solamente vamos a practicar la primera hora, pero pueden aprovechar el tiempo de la segunda para hacer el ejercicio, ¿no? Denme un segundo que están ingresando todavía y sin autorizar la luz. Ya, está. Entonces, habíamos visto ya lo que eran los temporizadores. Habíamos hecho... ¿Quién es la bulla? De mí. Apaguen los micrófonos, por favor. Me tocará desactivarlos a todos. Ya, les indicaba que el día de ayer practicamos un poco ya con un elemento más que es el temporizador. Hoy seguiremos practicando el temporizador de la conexión. No se olvide que este debe su nombre debido a que el accionar de él depende desde el momento que se alimenta la bobina. Una vez que la bobina es alimentada, comienza el conteo y cuando se cumple el tiempo, automáticamente sus contactos auxiliares van a cambiar, ¿no? Existen otros tipos, pero eso lo veremos la siguiente semana. Hoy solamente nos dedicaremos al primer tipo que ya vimos ayer. Entonces voy a colocar aquí el escrito del ejercicio para que ustedes lo copien, lo hagan y luego lo hacemos en conjunto acá en el simulador, ¿ok? Se procede a escribir el escrito. Que vayan juntos. Y el muchacho estudió de mañana y el que le tocó de tarde. Ya, aquí está lo que me pide el enunciado, el sistema, que está conformado de la siguiente manera. Tiene 3 motores llamados M1, M2 y M3, que actúan como indica a continuación. Cuando presiono y suelto un pulsador S1, el motor M1 se enciende enseguida y el M2 a los 10 segundos.
Cuando presione y suelto un pulsador S2, el motor M3 se enciende a los 10 segundos. Cuando presione y suelto un pulsador S3, el motor M1 y M2 se apagan inmediatamente. Inmediatamente. Y cuando presione y suelto un pulsador S4, el motor M3 se apaga inmediatamente. Eso es lo que dice el enunciado. Lo primero que deben hacer es verificar los elementos que son visibles, ¿no? Por ejemplo, en el enunciado veo que hay 3 motores. Hay que colocarlo y nombrarlo con los nombres que está ahí, ¿no? M1, M2, M3. Luego también están los pulsadores. Están desde el S1 al S4. ¿Sí? Y luego analizar qué tipo de pulsadores son. Si son paro o marcha. Para posteriormente identificar los elementos que no son visibles. Puede ser que tengan contactores, temporizadores. Y no se olviden colocar los disyuntores. Aunque no indica el enunciado, se debe colocar por parte de protección. Solamente el disyuntor, sin térmico. ¿Entendido? Y si tienen cualquier pregunta, la pueden hacer. Esperar un tiempo considerable para que ustedes lo hagan y luego yo lo voy a hacer aquí. Voy explicando paso a paso, pero quiero que ustedes lo terminen o lo intenten hacer, ¿no? Y cualquier pregunta que tengan, también la hagan. ¿Está claro lo que se pide? Sí, profe, sí. Sí, profe, está claro el enunciado. Ya estamos ya. Ok. Ya, entonces voy a ir colocando los elementos que están visibles en el enunciado primero. Entonces también necesito los disyuntores, necesito un disyuntor monopolar para el caso de la parte de mando. Y también necesito los disyuntores independientes, que en este caso son trispolares, uno por cada motor, ¿no? Adicional a esto, yo sé que en la parte de potencia, después el disyuntor va a conectado los principales, entonces voy a colocar 3 principales. Porque para poder gobernar el accionamiento de cada uno de ellos. Y como son Profe, motores, ya lo va a dígame. hacer.
No, solamente estoy colocando los elementos visibles. Sí. Solamente estoy colocando los elementos visibles. Este se llama KM1, este se llama KM2 y este se llama KM3. ¿Sí? No se olviden que siempre la parte que conlleva mayor análisis es la parte de mando, ya que poseo más elementos. Y ahí, bueno, ahí te vas a conectar nomás. Entonces voy a avanzar hasta ahí para que ustedes avancen la parte de mando. Parece que faltó colocarle los nombres, ¿no? Estas como son, los magnéticos serían Q. Q1, Q2 y Q3. Bueno, ahí ya tengo la parte de potencia, falta la parte de mando.
que también me indican los pulsadores. Por ejemplo, en el primero dice, cuando presione y suelto un pulsador S1, el motor M1 se enciende. Entonces, si presiono y suelto y se enciende el motor, es un pulsador de marcha, ¿no? Entonces, primero S1 va a ser de marcha. Voy a colocarle aquí. S1. El S1 comanda o gobierna el motor M1 y también el M2. También dice, cuando presione y suelto el pulsador S2, el M3 se enciende a los 10 segundos, es decir, que S2 también es de marcha. S2 es de marcha. Y continúa. Cuando presione y suelto un pulsador S3, el motor M1 y M2 se apagan inmediatamente, es decir, es un pulsador de tipo NC de paro, S3. Y el S4 también es paro, ¿no? El S3 me sirve para apagar el M1 y M2 y el S4 me sirve para apagar el M3. ¿Ya? Eso es lo que puedo observar. Me falta colocar la alimentación. ¿Ya? Y voy a proceder a conectar. Sí, creo que me va a alcanzar espacio. Este aquí es Q. Ya. Ahora voy para que se entienda mejor cuando son diagramas extensos, es preferible analizarlo por partes, ¿no? Sí. Entonces solamente va a tomar en cuenta la primera parte, ¿ya? Para poder trabajar. Entonces dice, cuando presione y suelto el pulsador S1, el motor M1 se enciende y enseguida el M2 y el M2 a los 10 segundos. Es decir, primero que hay un enclavamiento, ¿no? Y para el enclavamiento necesito una bobina normal y necesito un auxiliar de esa bobina. Necesito un auxiliar de esa bobina. Entonces, el primer motor actúa de manera normal. Puedo ocupar la primera bobina para el primer motor, que se va a llamar KM1. Y entonces este auxiliar también se va a llamar KM1. El paro de estos motores, que es S3, lo ubico después del disyuntor para que gobierne todo lo que esté por debajo de este pulsador. ¿Sí? Y puedo proceder a conectar. Del disyuntor va al pulsador y del pulsor paro va al marcha. Y hago la parte de enclavamiento con la bobina y el auxiliar. Voy a proceder. Ojo, conecto. Si alguien termina antes que yo culmine la explicación, puede compartir. Si lo estoy haciendo paso a paso detallado para que puedan entender. Igual pueden ir avanzando ustedes en sus casas. ¿Ya? Entonces, la primera bobina, aparte de que me sirve como enclavamiento, también me sirve para activar el primer motor. En el caso del segundo motor es temporizado. Entonces, como es temporizado a la conexión, necesito una bobina temporizada de este tipo. Ubico la bobina y esta bobina va a llamar T. Y le ubico el tiempo, que son 10 segundos. Y necesito otra bobina,
que forme parte de este de aquí, de KM2, para activar el motor. Esta bobina es normal. Ubico la bobina normal. ¿Sí? Voy a ubicarla acá. ¿Sí? Déjenme conectar primero la bobina temporizada. ¿Sí? Y para que se active esta bobina, que se va a llamar KM2, necesito un auxiliar NA de la bobina temporizada. Aquí está el NA y lo ubico acá. Este se llama T, pertenece a la primera bobina temporizada. Y procedo a conectar, hacer la conexión en serie entre ellos. Procedo, conecto, como hicimos el día de ayer, fase y neutro. ¿Ya? He cumplido con la primera parte del ejercicio. Para el accionamiento del motor M1, que actúa de manera normal, presión y suelto, se activa, ¿no? Presionando el S3, se apaga. En cambio, para el M2, presiono y suelto el S1, cuenta los 10 segundos, se activa, presiono el S3, se apaga enseguida. Tengo una normal y uno temporizado. Ahora vamos con la otra parte del motor M3. Es más sencillo porque solamente es uno. Tengo primero el pulsador, que lo inactiva, que se llama S4. ¿Ya? Se llama S4. Y este voy a conectarlo después también del disyuntor para que pueda desconectar el motor que esté después de él, ¿no? Entonces, conecto. No se estaba conectado. Ubico la línea. Y este C2 va a activar el siguiente motor, ¿no? Me dice que presione y suelto y se activa a los 10 segundos, es decir, que tiene primero un sistema de enclavamiento, una bobina normal y tiene un auxiliar para completar este enclavamiento o también llamada memoria, ¿no? Esta bobina solamente me va a servir para el enclavamiento, entonces voy a llamarla K1 y su auxiliar también se va a llamar K1. Solamente ocupo para el enclavamiento a diferencia de la primera parte. Conecto, como hice al inicio. Conecto como hice al inicio. Y también voy a conectar una bobina temporizada a la conexión que me permita funcionar, me permita que funcione el siguiente motor. Entonces, ubico, esta también está a 10 segundos. Esta aquí es independiente de la primera bobina, son 10 segundos. Y procedo a conectar también. Entonces, prácticamente ya está el ejercicio. Y falta hacer lo mismo que hice acá. Una bobina normal que va a permitir que funcione el motor. Y un auxiliar de la bobina temporizada para que cuando se enclave alimente la bobina. Este se llama T1 de la segunda bobina. Y este se llama KM3. ¿Ya? KM3. Procedo, hago lo mismo. No existe complejidad. Y conecto. ¿Ya? Pudieron ubicarlo más cercano, bueno, yo lo busqué acá pensando que no me iba a dar el espacio, pero sí. Y voy a colocarlo en 3D para que sean los motores un poquito más.
3D y 3D. Y voy a colocar también pulsadores. ¿Dónde está eso? Este tiene para pulsador. Ya, aquí. Uno son 4 pulsadores. Sí. Intentarlos alinear. Si pueden hacerlo así, bueno, yo para que sea un poco mejor. Este se llama C1 y es de marcha. S1 de marcha, S2 de marcha. S3 de paro. Voy a cambiarle el color. Y S4 de paro. Entonces voy a activarlo desde acá. ¿Sí? Y ahora puedo ver el funcionamiento. Voy a verificar. Le doy play. A ver, está mal conectado. Sí. Me falta esta parte de aquí de que está mal conectada. Porque no sé, no cambia el color. Se voy a cambiar enseguida el cableado. Para que no exista ese problema. Déjenme verificar. Ese de ahí. Tengo mala parte de clave. Déjenme. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos para terminar, ¿no? Y para indicarles el deber. Aquí. Ya, voy a verificar el cableado que esté bien. Déjenme el primer motor. Ya, el primer motor está bien. Voy con la siguiente parte. Stop. Ya, pueden ir, si ya culminaron, pueden ir probando, ¿no? No puedo hacerle zoom porque... Déjame si le saco el enunciado para poderle hacer zoom. No, está mal. Déjeme eliminar el enunciado para poder hacer zoom. Ahora sí. Y ver bien el cableado. Creo que en estos puntos estoy fallando. Y no está llegando la alimentación. La alimentación al segundo motor. Si no me toca colocarle alimentación independiente. Voy a intentar una vez más. Entrar una vez más. No. Voy a verificar el segundo. Si no, voy a colocarle una alimentación independiente. Que se cumple el tiempo. Apaguen los micrófonos, señores. No. Voy a colocar la alimentación independiente. Y voy a moverlos para aprovechar el espacio.
Hacerlo más acá. Y que no se provoque la falla. Sí. Ya, ahí está bien. Eliminé. KM3. No se olviden, nos conectamos de nuevo. Voy a ser breve, ¿no? Y la alimentación para este de aquí. Ya. El de play. Ya, ahí está. Ya, estos pulsadores cumplen la misma función de los que están acá. Los coloqué solamente para que se vea un poquito mejor estéticamente, ¿no? Entonces, presión y suelto el primero, el S1, presión y suelto. Se activa el primer motor, comienza el conteo. Cuando llegue a 10 segundos, se activa el segundo. 3, 2, 1. Y se activa el segundo. Presión y suelto el S2. Comienza el conteo para que cambie posición su auxiliar, se alimente la bobina y se active el tercer motor. Aquí también está algo mal el cableado. Déjenme chequear.